¿Te has preguntado alguna vez por qué un pueblo que representa menos del 1% de la población mundial controla más del 20% de la riqueza global? ¿Por qué los judíos, que han sido perseguidos, exiliados y masacrados a lo largo de la historia, no solo han sobrevivido, sino que han prosperado de manera extraordinaria en cada sociedad donde se han establecido? La respuesta no está en teorías conspirativas ni en ventajas genéticas. La respuesta está codificada en textos sagrados de más de 3000 años de antigüedad, en principios espirituales tan poderosos que transforman la escasez en abundancia, la pobreza en prosperidad y la desesperanza en posibilidad infinita. Durante siglos estos secretos han sido guardados celosamente en las páginas del Talmud, en las enseñanzas esotéricas de la Kabbalah y en tradiciones orales transmitidas de maestro a discípulo en las academias rabínicas más prestigiosas del mundo. Pero hoy, por primera vez en la historia, estos principios milenarios van a ser revelados completamente, no como curiosidades académicas o abstracciones teológicas, sino como tecnologías espirituales prácticas que puedes implementar inmediatamente para transformar tu relación con el dinero y multiplicar tu capacidad de generar abundancia sostenible. La mayoría de las personas han sido programadas desde la infancia con una de las mentiras más destructivas que jamás se haya perpetuado contra la humanidad: la creencia de que el dinero y la espiritualidad son fuerzas opuestas, que para ser una persona santa debes renunciar a la prosperidad material, que la riqueza corrompe el alma y que la pobreza es una virtud que te acerca a Dios. Esta programación falsa ha mantenido a millones de seres humanos atrapados en ciclos interminables de escasez, autosabotaje y resignación, creyendo que su sufrimiento económico es una prueba divina o una expresión de humildad espiritual. Pero déjame revelarte una verdad que va a sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre el dinero y la espiritualidad. Según la sabiduría más profunda de la Torá, la pobreza no es una bendición, es una maldición que impide que cumplas con tu misión sagrada en este mundo. La escasez no es una virtud, es una enfermedad del alma que bloquea tu capacidad de ser un canal de bendición para otros. Y la resignación financiera no es humildad, es una forma de arrogancia espiritual que desafía el plan divino de abundancia universal. En las enseñanzas más elevadas del judaísmo se encuentra una comprensión revolucionaria que contradice completamente la mentalidad de pobreza que ha infectado a gran parte del mundo religioso. Los sabios del Talmud no solo no consideraban la riqueza como un obstáculo espiritual, sino que la veían como una responsabilidad sagrada, como una herramienta divina que nos permite participar activamente en la obra de Tikkun Olam, la reparación y perfeccionamiento del mundo. Para comprender la profundidad de esta enseñanza, permíteme contarte la historia extraordinaria de Moisés Maimónides, conocido como el Rambam, uno de los más grandes filósofos y sabios de toda la historia judía. Maimónides no era solo un erudito que se pasaba el día estudiando textos sagrados en una torre de marfil académica. Era también un médico próspero, un comerciante exitoso y un líder comunitario que utilizaba su abundancia material para financiar academias de estudio, apoyar a familias necesitadas y preservar la sabiduría judaica durante una de las épocas más difíciles de la historia judía. Maimónides enseñaba que existen 8 niveles de caridad y el más elevado no es dar limosna a un pobre, sino crear oportunidades económicas que permitan a las personas generar sus propios ingresos y salir permanentemente de la pobreza. Esta enseñanza revela una comprensión profunda de que la verdadera espiritualidad no consiste en mantenernos en la escasez para demostrar nuestra humildad, sino en desarrollar la capacidad de crear abundancia que podamos compartir estratégicamente para elevar el bienestar de toda la humanidad. Ahora quiero compartir contigo la historia de transformación más extraordinaria
que he presenciado en mis décadas de enseñar estos principios. Es la historia de Rafael Mendoza, un hombre de 45 años que vivía en un pequeño apartamento en Villa El Salvador, Lima, trabajando como mecánico en un taller automotriz donde ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir día a día. Rafael se levantaba cada mañana a las 5, caminaba 3 kilómetros hasta el taller porque no tenía dinero para el transporte, trabajaba 12 horas bajo el sol implacable reparando motores con herramientas viejas y defectuosas y regresaba a casa cada noche con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de frustración. La situación de Rafael no era solo difícil, era desesperante. Su esposa María había tenido que dejar su trabajo como secretaria para cuidar a su hijo menor, Sebastián, que había nacido con una condición médica que requería tratamientos costosos y atención constante. Su hija mayor, Lucía, era una estudiante brillante que soñaba con estudiar medicina, pero Rafael sabía que nunca podría pagar la universidad, ni siquiera los libros que ella necesitaba para prepararse para el examen de admisión. Lo que más torturaba a Rafael no era solo la presión económica, sino la sensación de impotencia total. Se sentía como un fracasado, como un hombre que no podía cumplir con su responsabilidad básica de proveer para su familia. Había trabajado honestamente toda su vida, había sido responsable, disciplinado y comprometido, pero parecía estar atrapado en un laberinto sin salida, donde cada esfuerzo lo llevaba a callejones sin salida y cada esperanza se convertía en desilusión. Rafael había crecido en una familia católica devota, donde le habían enseñado que el sufrimiento era una forma de purificación, que los pobres estaban más cerca de Dios que los ricos, y que aspirar a la prosperidad material era una forma de vanidad espiritual. Estas creencias, aunque tenían buenas intenciones, habían creado en su mente una programación inconsciente que lo saboteaba cada vez que una oportunidad de crecimiento económico se presentaba frente a él. Cuando sus compañeros de trabajo le sugerían que podía independizarse y abrir su propio taller, Rafael encontraba 1000 excusas sobre por qué eso no era posible. Cuando clientes satisfechos le ofrecían trabajos mejor pagados, Rafael los rechazaba porque creía que no merecía ganar más de lo que ganaba. Cuando su hermano mayor le proponía sociedades comerciales, Rafael se negaba porque tenía miedo de que el éxito financiero lo alejara de Dios y corrompiera sus valores. El punto de quiebre en la vida de Rafael llegó una tarde de diciembre cuando Sebastián tuvo una crisis médica que requirió hospitalización de emergencia. Rafael corrió desesperadamente de banco en banco, de prestamista en prestamista, suplicando que alguien le prestara el dinero que necesitaba para pagar el tratamiento de su hijo. La humillación de tener que mendigar por el dinero que podría salvar la vida de su hijo lo quebró emocionalmente de una manera que nunca antes había experimentado. Esa noche, mientras velaba a Sebastián en el hospital, Rafael tuvo lo que más tarde describiría como una experiencia espiritual transformadora. Se dio cuenta de que su pobreza no era una virtud que lo hacía más santo, sino una limitación que le impedía cumplir con su responsabilidad más sagrada, cuidar de su familia. Comprendió que su falsa humildad financiera no era humildad en absoluto, sino una forma de orgullo invertido que lo mantenía atrapado en patrones de victimización y autocompasión. 2 semanas después del incidente médico de Sebastián, Rafael asistió a una conferencia sobre emprendimiento social que se realizaba en el centro comunitario de su distrito. La conferencia estaba dirigida por el rabino David Goldstein, un maestro carismático que había emigrado desde Argentina y que dirigía una organización dedicada a enseñar principios de prosperidad basados en la sabiduría judaica a comunidades latinoamericanas de bajos recursos. Durante su presentación, el rabino Goldstein compartió una enseñanza del Talmud que impactó profundamente a Rafael y que está a punto de impactar profundamente tu comprensión sobre el verdadero propósito del dinero en nuestras vidas. En el Tratado de Shabbat del Talmud se encuentra escrito: grande es el trabajo porque honra al trabajador.
Pero el rabino explicó que esta enseñanza no se refiere simplemente a cualquier tipo de trabajo, sino específicamente al trabajo que crea valor para otros y que genera abundancia que puede ser compartida para el bienestar de la comunidad. En la tradición judaica, explicó el rabino Goldstein, el trabajo no es una maldición que debemos soportar para sobrevivir. El trabajo es una forma de participar en la creación continua de Dios. Cuando utilizamos nuestras habilidades, nuestra creatividad y nuestro esfuerzo para resolver problemas, para satisfacer necesidades y para crear valor en el mundo, nos convertimos literalmente en socios de Dios en el proceso de perfeccionamiento cósmico. Esta perspectiva revolucionó completamente la comprensión que Rafael tenía sobre su vocación como mecánico. Se dio cuenta de que había estado viendo su trabajo como una obligación tediosa que tenía que soportar para ganar dinero, cuando en realidad podía ver su trabajo como una misión sagrada, donde utilizaba sus habilidades técnicas para resolver problemas que afectaban la movilidad y el bienestar de otras personas. Pero la enseñanza más transformadora que Rafael recibió esa noche fue sobre el concepto de Parnasá, que se refiere a la provisión divina que está disponible para cada persona, cuando alinea sus acciones con principios espirituales específicos. El rabino Goldstein explicó que la Parnasá no es algo que esperamos pasivamente que nos llegue del cielo, sino algo que activamos conscientemente a través de decisiones y comportamientos que están en armonía con las leyes universales de abundancia. La Parnasá, enseñó el rabino, opera según 3 principios fundamentales que están claramente codificados en la sabiduría de nuestros sabios. El primer principio es Maase Yadecha, que significa el trabajo de tus manos. Esto significa que debemos aplicar nuestro esfuerzo y nuestras habilidades de manera consistente y excelente. Pero el esfuerzo solo no es suficiente. El segundo principio es Sigel, que significa inteligencia estratégica. Debemos trabajar no solo duro, sino inteligentemente, buscando constantemente maneras de crear más valor con menos esfuerzo. Y el tercer principio es Berajá, que significa bendición. Debemos operar desde un estado de conciencia de gratitud y generosidad que nos convierte en canales a través de los cuales la abundancia divina puede fluir hacia el mundo. Rafael se sintió profundamente identificado con esta enseñanza porque se dio cuenta de que había estado aplicando solo el primer principio trabajando duro, pero había ignorado completamente los otros 2 principios. No había estado pensando estratégicamente sobre cómo maximizar el valor de sus habilidades y definitivamente no había estado operando desde un estado de bendición y gratitud. Después de la conferencia, Rafael se acercó al rabino Goldstein y le compartió su situación. El rabino lo invitó a participar en un programa de mentoría de 6 meses donde aprendería a aplicar sistemáticamente todos los principios de prosperidad que están codificados en la sabiduría judaica. La primera lección que Rafael recibió transformaría para siempre su relación con el dinero y con su propia capacidad de crear valor en el mundo. El rabino Goldstein le enseñó a Rafael sobre el concepto de Zeirut, que se traduce como cautela o precisión, pero que en el contexto de las finanzas significa la habilidad de ver oportunidades que otros no ven y de actuar sobre esas oportunidades con timidez calculada. La Zeirut, explicó el rabino, no es paranoia ni exceso de precaución. Es la sabiduría de observar cuidadosamente el mundo que nos rodea para identificar necesidades no satisfechas, problemas no resueltos y demandas no atendidas que podemos abordar utilizando nuestras habilidades únicas. Con esta nueva perspectiva, Rafael comenzó a observar su entorno de trabajo de una manera completamente diferente. Se dio cuenta de que muchos de sus clientes tenían problemas recurrentes que requerían múltiples visitas al taller, lo que les costaba tiempo y dinero que podrían ahorrar si recibieran mantenimiento preventivo adecuado. También notó que muchos conductores de su barrio no sabían cómo realizar mantenimiento básico de sus vehículos, lo que los hacía dependientes
de mecánicos para problemas que podrían resolver ellos mismos con el conocimiento correcto. La aplicación del segundo principio, SIGEL o inteligencia estratégica, llevó a Rafael a desarrollar un plan completamente nuevo para su carrera. En lugar de simplemente ser un mecánico empleado que reparaba problemas después de que ocurrían, Rafael comenzó a posicionarse como un consultor automotriz que ayudaba a sus clientes a prevenir problemas antes de que ocurrieran y a mantener sus vehículos en condiciones óptimas con menos gasto y menos estrés. Durante las noches y los fines de semana, Rafael comenzó a desarrollar talleres de educación automotriz para conductores de su comunidad. Enseñaba técnicas básicas de mantenimiento, cómo identificar señales tempranas de problemas mecánicos y cómo seleccionar repuestos de calidad a precios justos. Estos talleres no solo generaban ingresos adicionales para Rafael, sino que construían una base de clientes leales que los recomendaban constantemente a sus amigos y familiares. Pero la transformación más profunda en la vida de Rafael vino de la aplicación del tercer principio, verajá. Rafael comenzó cada día expresando gratitud específica por las habilidades que tenía, por las herramientas con las que trabajaba y por la oportunidad de resolver problemas que mejoraban la vida de otras personas. Esta práctica de gratitud transformó su actitud hacia su trabajo de algo que tenía que soportar a algo que le daba energía y propósito. La aplicación del principio del máster también jugó un papel crucial en la transformación financiera de Rafael. Aunque inicialmente sus ingresos eran muy limitados, Rafael comenzó a separar un 10% de sus ganancias para ayudar a otros mecánicos jóvenes de su comunidad que estaban comenzando en el oficio. Esta práctica no solo lo conectó con una red más amplia de profesionales automotrices, sino que también lo liberó psicológicamente de la mentalidad de escasez que había limitado su creatividad empresarial. Al cabo de 8 meses de aplicar consistentemente estos principios, Rafael había logrado algo que parecía imposible. Había triplicado sus ingresos y había establecido una reputación sólida como el mecánico más confiable y knowledgeable de su distrito. Más importante aún, había ahorrado suficiente dinero para pagar el tratamiento médico de Sebastián sin tener que endeudarse y había comenzado un fondo de educación para Lucía que le permitiría estudiar medicina en la universidad. Pero el cambio más significativo en la vida de Rafael no fue económico, sino espiritual. Había descubierto que cuando alineamos nuestro trabajo con principios espirituales elevados, el trabajo se convierte en una forma de adoración práctica, una manera de servir a Dios sirviendo a nuestros semejantes. Rafael ya no se levantaba cada mañana con resistencia y resentimiento. Se levantaba con entusiasmo y propósito, sabiendo que cada día le ofrecía nuevas oportunidades de utilizar sus talentos para crear valor que beneficiaba tanto a su familia como a su comunidad. La historia de Rafael ilustra perfectamente el primer secreto fundamental de la prosperidad según la Torá. El dinero no es el objetivo, es el subproducto. Cuando nos enfocamos obsesivamente en ganar dinero, frecuentemente terminamos saboteando nuestra propia capacidad de crear valor genuino. Pero cuando nos enfocamos en desarrollar nuestras habilidades, en resolver problemas reales y en servir a otros con excelencia, el dinero fluye naturalmente como una consecuencia inevitable de nuestro valor creado. Este principio está claramente codificado en el texto de los Proverbios, donde se nos enseña que los pensamientos del diligente tienden solo a la abundancia, mas todo el que se apresura vendrá a la pobreza. Esta enseñanza nos revela que la verdadera abundancia viene de la diligencia, no de la prisa desesperada por enriquecernos rápidamente. Ahora quiero llevarte aún más profundo en la comprensión de estos principios, compartiendo contigo la historia de Isabelia Vargas, una profesora de inglés de Bogotá, que había trabajado durante 15 años en colegios privados, pero que se sentía completamente atrapada en un ciclo de ingresos mediocres
que no le permitían alcanzar ninguna de sus metas financieras importantes. Isabella había estudiado literatura inglesa en la Universidad Nacional y tenía una pasión genuina por la enseñanza, pero después de década y media en el sistema educativo tradicional se sentía frustrada por las limitaciones que le imponía trabajar como empleada. Su salario como profesora le permitía cubrir sus gastos básicos, pero no le daba la flexibilidad financiera que necesitaba para viajar, para estudiar una maestría en el exterior o para ayudar a sus padres mayores que enfrentaban gastos médicos crecientes. Isabella había intentado múltiples estrategias para aumentar sus ingresos. Había dado clases particulares los fines de semana, había trabajado como traductora freelance durante las vacaciones escolares y había incluso intentado vender productos de belleza a sus colegas. Todas estas actividades adicionales le generaban ingresos extra, pero también la agotaban físicamente y la alejaban de la enseñanza, que era realmente lo que más le apasionaba. La transformación en la vida de Isabella comenzó cuando asistió a una conferencia sobre emprendimiento educativo, donde conoció a la rabina Sarah Goldberg, una educadora y empresaria que había desarrollado un sistema para ayudar a profesores a crear negocios prósperos basados en sus pasiones educativas. Durante su presentación, la rabina Goldberg compartió una enseñanza de la Mishnah que cambiaría completamente la perspectiva de Isabella sobre las posibilidades de su carrera. En Avot, uno de los tratados más importantes de la Mishnah, se encuentra la enseñanza. Busca un maestro, adquiere un compañero de estudio y juzga a toda persona favorablemente. La rabina Goldberg explicó que esta enseñanza no se refiere solo al estudio religioso, sino a un principio universal de crecimiento que se aplica a todas las áreas de la vida, incluyendo el desarrollo profesional y financiero. Busca un maestro, explicó la rabina, significa que debemos identificar constantemente a personas que han logrado lo que queremos lograr y aprender de ellas. Adquiere un compañero de estudio significa que debemos rodearnos de personas que estén comprometidas con el mismo tipo de crecimiento que nosotros buscamos. Y juzga a toda persona favorablemente significa que debemos ver a cada persona que encontramos como un maestro potencial, que puede enseñarnos algo valioso. Isabella se dio cuenta de que había estado operando de manera completamente aislada, tratando de resolver todos sus desafíos profesionales por sí sola, sin buscar mentores, sin construir una comunidad de apoyo y sin ver a sus estudiantes, colegas y padres de familia como fuentes potenciales de sabiduría y oportunidades. La rabina Goldberg le enseñó a Isabella sobre el concepto de Juchmat Halev, que significa sabiduría del corazón. Esta sabiduría se refiere a la habilidad de integrar el conocimiento intelectual con la intuición emocional para tomar decisiones que están alineadas tanto con nuestras capacidades prácticas como con nuestros valores más profundos. Muchos profesionales, explicó la rabina, tratan de forzar sus carreras en direcciones que parecen lucrativas, pero que no están alineadas con sus pasiones auténticas. Esto crea una fricción interna que eventualmente sabotea el éxito. La verdadera prosperidad viene de encontrar maneras de monetizar lo que ya amas hacer, no de forzarte a hacer cosas que no amas solo por dinero. Con esta nueva perspectiva, Isabella comenzó a explorar maneras de expandir su impacto como educadora sin abandonar lo que más le apasionaba, enseñar inglés y literatura. En lugar de buscar trabajos adicionales que la alejaran de la enseñanza, Isabella comenzó a buscar maneras de hacer que su enseñanza fuera más valiosa, más accesible y más escalable. La aplicación del principio de busca un maestro llevó a Isabella a conectarse con profesores de inglés que habían construido negocios educativos exitosos en otros países. A través de conferencias en línea, libros y cursos virtuales, Isabella aprendió sobre técnicas de enseñanza innovadoras, tecnologías educativas y modelos de negocio que podía adaptar a la realidad colombiana.
La aplicación del principio de adquiere un compañero de estudio la llevó a formar un grupo de profesores emprendedores que se reunían mensualmente para compartir ideas, recursos y oportunidades. Este grupo se convirtió en una fuente invaluable de apoyo, accountability y colaboración que aceleró significativamente el crecimiento profesional de Isabela, y la aplicación del principio de juzga a toda persona favorablemente transformó la manera en que Isabella se relacionaba con sus estudiantes, sus colegas y los padres de familia. En lugar de ver las preguntas difíciles como interrupciones molestas, Isabela comenzó a ver cada pregunta como una oportunidad de entender mejor las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. En lugar de ver las sugerencias de los padres como críticas a su metodología, Isabela comenzó a ver estas sugerencias como información valiosa sobre cómo podía mejorar la experiencia educativa que ofrecía. Esta transformación de perspectiva llevó a Isabela a desarrollar un método innovador de enseñanza de inglés que combinaba literatura clásica con aplicaciones prácticas modernas. En lugar de enseñar gramática y vocabulario de manera abstracta, Isabella creó un sistema donde los estudiantes aprendían inglés a través de proyectos que tenían relevancia directa para sus vidas y sus aspiraciones profesionales. Por ejemplo, estudiantes interesados en medicina aprendían inglés médico a través de la lectura de casos clínicos reales y la práctica de comunicación con pacientes. Estudiantes interesados en ingeniería aprendían inglés técnico a través de proyectos de diseño y resolución de problemas. Esta aproximación personalizada no solo hacía que el aprendizaje fuera más efectivo y entretenido, sino que también creaba valor adicional que los padres de familia estaban dispuestos a pagar. Al cabo de 2 años de aplicar estos principios, Isabela había transformado completamente su carrera. Había desarrollado un programa de inglés especializado que tenía una lista de espera de 6 meses. Había creado cursos en línea que vendía a profesores de otros países que querían implementar su metodología, y había comenzado a recibir invitaciones para dar conferencias y talleres en universidades y empresas multinacionales. Pero lo más importante es que Isabela había logrado todo esto sin sacrificar su pasión por la enseñanza. De hecho, había encontrado maneras de profundizar y expandir su impacto como educadora mientras multiplicaba significativamente sus ingresos. La historia de Isabella nos enseña el segundo secreto fundamental de la prosperidad según la Torá. La especialización inteligente crea abundancia sostenible. En lugar de tratar de ser todo para todos, debemos identificar nuestras fortalezas únicas y desarrollarlas hasta convertirlas en ventajas competitivas que generen valor extraordinario para mercados específicos. Ven, este principio está claramente expresado en el texto del Eclesiastés, donde se nos enseña que hay un tiempo para todo. En el contexto de nuestras carreras profesionales, esto significa que hay un momento para explorar diferentes opciones y hay un momento para especializarnos profundamente en lo que hacemos mejor. Ahora quiero compartir contigo una de las enseñanzas más profundas de toda la tradición cabalística, una enseñanza que ha sido mal interpretada y mal aplicada por siglos, pero que cuando se entiende correctamente tiene el poder de transformar completamente tu relación con la abundancia material. En el Zohar, el texto fundamental de la Kabbalah, se encuentra la enseñanza de que todo lo que está arriba está abajo y todo lo que está abajo está arriba. Esta enseñanza no se refiere a alguna correspondencia mística abstracta, sino a una ley práctica que gobierna la manifestación de abundancia en el mundo material. Lo que está arriba se refiere a nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras intenciones y nuestros valores. Lo que está abajo se refiere a nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros hábitos y nuestros resultados materiales. La enseñanza nos revela que existe una correspondencia exacta entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo, que nuestras circunstancias materiales son siempre un reflejo preciso de nuestro estado de conciencia. Esto significa que si queremos transformar
nuestros resultados financieros, no podemos simplemente cambiar nuestras estrategias externas. Debemos transformar primero nuestro mundo interno, nuestras creencias sobre el dinero, nuestras emociones relacionadas con la abundancia, nuestros patrones de pensamiento sobre la prosperidad y nuestros valores fundamentales sobre el propósito del éxito material. Para ilustrar este principio, déjame contarte la historia de Carlos Mendoza, un ingeniero de sistemas de Ciudad de México que había logrado un éxito profesional considerable, pero que se sentía profundamente insatisfecho con su relación con el dinero, a pesar de ganar un salario que lo ubicaba en el 10% superior de ingresos en su país. Carlos trabajaba como director de tecnología en una empresa multinacional, tenía una casa en una zona exclusiva de la ciudad, manejaba un automóvil de lujo y podía permitirse vacaciones internacionales anuales. Desde cualquier perspectiva externa, Carlos era un ejemplo de éxito financiero, pero internamente Carlos experimentaba una ansiedad constante sobre el dinero que lo mantenía despierto por las noches y que afectaba negativamente todas sus relaciones personales. La ansiedad de Carlos no se basaba en la falta de recursos actuales, sino en una inseguridad profunda sobre su capacidad de mantener su nivel de vida en el futuro. Constantemente se preocupaba por la posibilidad de perder su trabajo, por la inestabilidad de los mercados financieros y por la posibilidad de que sus inversiones perdieran valor. Esta preocupación constante lo había llevado a comportamientos compulsivos de ahorro y control que estaban afectando su salud mental y su felicidad. Carlos había crecido en una familia de clase media donde había aprendido que el dinero era algo escaso y peligroso que había que proteger celosamente. Su padre había perdido sus ahorros en una crisis económica cuando Carlos era adolescente, y esa experiencia había grabado en la mente de Carlos la creencia de que la seguridad financiera era siempre temporal y que la pérdida económica era inevitable. Esta programación inconsciente había creado en Carlos una relación paradójica con el dinero. Cuanto más ganaba, más inseguro se sentía. Cuanto más acumulaba, más temía perder lo que había acumulado. Su éxito financiero, en lugar de darle tranquilidad y libertad, se había convertido en una fuente de estrés y limitación. La transformación en la vida de Carlos comenzó cuando asistió a una conferencia sobre espiritualidad y finanzas conscientes, dirigida por el rabino Michael Levy, un maestro que había integrado principios de la Kabbalah con estrategias modernas de planificación financiera. Durante su presentación, el rabino Levy compartió una enseñanza que desafió completamente la comprensión que Carlos tenía sobre la naturaleza del dinero y la seguridad en el rabino. La tradición cabalística, explicó el rabino Levy, se enseña que existen dos tipos de seguridad, la seguridad falsa y la seguridad verdadera. La seguridad falsa se basa en la acumulación y el control. Creemos que mientras más dinero tengamos guardado y mientras más control ejerzamos sobre nuestras circunstancias externas, más seguros estaremos. Pero esta seguridad es siempre temporal porque está basada en factores externos que están fuera de nuestro control último. El rabino continuó explicando que la seguridad verdadera se basa en la confianza y la capacidad. Cuando desarrollamos confianza en nuestra capacidad de crear valor para otros, cuando cultivamos habilidades que son genuinamente útiles y cuando operamos desde principios que están alineados con las leyes universales de abundancia, desarrollamos una seguridad interna que no puede ser amenazada por circunstancias externas. Esta enseñanza impactó profundamente a Carlos porque se dio cuenta de que había estado tratando de crear seguridad a través de la acumulación compulsiva, cuando en realidad podía crear seguridad verdadera a través del desarrollo de su capacidad de generar valor consistentemente. El rabino Levy le enseñó a Carlos sobre el concepto de bitajón, que se traduce comúnmente como fe o confianza
pero que en el contexto de las finanzas personales se refiere a una certeza interior que nos permite actuar con determinación incluso en medio de la incertidumbre externa. El bitajón, explicó el rabino, no significa que creemos que nada malo puede pasarnos. Significa que confiamos en nuestra capacidad de responder creativamente y efectivamente a cualquier desafío que pueda presentarse. Cuando operamos desde bitajón, ya no necesitamos controlar obsesivamente nuestras circunstancias porque confiamos en nuestros recursos internos para navegar cualquier situación. Carlos comenzó a aplicar el principio de bitajón transformando gradualmente su tipo en enfoque de acumulación, defensiva a inversión en crecimiento. En lugar de mantener cantidades excesivas de dinero en cuentas de ahorro que apenas generaban intereses, Carlos comenzó a invertir estratégicamente en el desarrollo de nuevas habilidades, en la construcción de relaciones profesionales valiosas y en oportunidades que podían generar múltiples flujos de ingresos. Más importante aún, Carlos comenzó a diversificar no solo sus inversiones financieras, sino también sus fuentes de seguridad. Se inscribió en cursos de liderazgo que expandieron sus capacidades gerenciales. Comenzó a desarrollar un negocio de consultoría en tecnología que podía operar independientemente de su trabajo principal y empezó a construir una red de mentores y colegas que podían apoyarlo profesionalmente si alguna vez necesitaba buscar nuevas oportunidades laborales. La aplicación del principio del Maaser también jugó un papel crucial en la transformación de la relación de Carlos con el dinero. Aunque inicialmente le resultaba difícil desprenderse de cualquier cantidad de dinero, Carlos comenzó a donar regularmente a organizaciones que apoyaban la educación tecnológica para jóvenes de escasos recursos. Esta práctica lo liberó gradualmente de la necesidad compulsiva de acaparar dinero y lo ayudó a desarrollar una mentalidad de abundancia. Al cabo de un año de aplicar estos principios, Carlos había experimentado una transformación que sus amigos y colegas describían como milagrosa. No solo había aumentado significativamente sus ingresos a través de su trabajo de consultoría adicional, sino que había desarrollado una tranquilidad interior sobre el dinero que le permitía disfrutar genuinamente de su prosperidad. Carlos ya no se despertaba por las noches preocupándose por escenarios financieros catastróficos. Había desarrollado la confianza de que, sin importar qué desafíos pudiera enfrentar en el futuro, tenía las habilidades, las relaciones y la mentalidad necesarias para superarlos exitosamente. La historia de Carlos nos enseña el tercer secreto fundamental de la prosperidad según la Torá. La seguridad verdadera viene de la capacidad interna, no de la acumulación externa. Cuando desarrollamos nuestras habilidades, nuestras relaciones y nuestra comprensión de los principios universales de creación de valor, desarrollamos una forma de riqueza que nadie puede quitarnos. Este principio está claramente expresado en el libro de Proverbios, donde se nos enseña que los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. En el contexto moderno, esto significa que la riqueza que se basa en la explotación, la manipulación o el engaño eventualmente se autodestruye, mientras que la riqueza que se basa en la creación de valor genuino para otros es sostenible e imperturbable. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión, compartiendo contigo uno de los secretos más poderosos de toda la tradición cabalística, un secreto que tiene el potencial de multiplicar exponencialmente tu capacidad de crear abundancia cuando se aplica correctamente. En la Kabbalah se enseña que toda la existencia material está compuesta de lo que se llaman nitzotzot, o chispas divinas, que han quedado atrapadas en formas físicas durante el proceso de creación. Nuestra misión como seres conscientes es liberar estas chispas divinas a través de acciones elevadas que transformen la materia en espíritu, lo denso en sutil, lo limitado en ilimitado. En el contexto de las finanzas personales, esto significa que cada transacción comercial
cada decisión de inversión y cada estrategia financiera que implementamos tiene el potencial de elevar o degradar la energía del dinero que manejamos. Cuando operamos con integridad, generosidad y propósito elevado, liberamos las chispas divinas que están ocultas en el dinero y lo transformamos de una herramienta de supervivencia material en un vehículo de transformación espiritual. Para ilustrar este concepto, permíteme contarte la historia extraordinaria de Ana María Santos, una enfermera de Guadalajara que trabajaba turnos nocturnos en un hospital público y que había desarrollado una comprensión tan profunda de estos principios que logró crear un imperio empresarial que no solo la enriqueció a ella, sino que transformó las vidas de miles de personas en su comunidad. Ana María había trabajado durante 12 años en el área de cuidados intensivos, dedicando su vida a salvar y mejorar las vidas de otras personas. Era una enfermera excepcional, respetada por sus colegas y querida por sus pacientes, pero después de más de una década en el sistema de salud pública se sentía agotada física y emocionalmente por las limitaciones que le imponía trabajar en un sistema subfinanciado y sobrecargado. Ana María tenía una pasión profunda por la medicina alternativa y había estudiado durante años técnicas de sanación que combinaban conocimientos médicos modernos con sabiduría ancestral de diferentes tradiciones. Había aprendido acupuntura, herbolaria, técnicas de respiración y métodos de meditación que había visto funcionar extraordinariamente bien con sus pacientes, pero que no podía implementar oficialmente en el hospital debido a restricciones burocráticas. El sueño de Ana María era crear una clínica integral que ofreciera lo mejor de la medicina moderna y la medicina tradicional, pero cada vez que calculaba los costos de iniciar tal proyecto se sentía completamente abrumada. Necesitaría capital para equipos, licencias, un local apropiado, personal calificado y una campaña de marketing para construir una base de pacientes. Los números simplemente no funcionaban con los ingresos limitados que generaba como enfermera. La transformación en la vida de Ana María comenzó cuando asistió a una conferencia sobre emprendimiento social en el sector salud, donde conoció a la rabina Rachel Goldstein, una médica que había integrado principios de la Kabbalah con estrategias de negocio para crear múltiples clínicas comunitarias exitosas en diferentes países. Durante su presentación, la rabina Goldstein compartió una enseñanza de Rabbi Isaac Luria, conocido como el Ari, que revolucionó completamente la comprensión de Ana María sobre la naturaleza del emprendimiento y el propósito del éxito empresarial. Rabbi Luria enseñaba, explicó la rabina Goldstein, que cuando realizamos cualquier acción con la intención consciente de elevar las chispas divinas ocultas en la materia, esa acción recibe apoyo directo de fuerzas espirituales que multiplican exponencialmente su efectividad. Esto significa que cuando emprendemos negocios, no solo para enriquecernos personalmente, sino para crear valor que eleve la conciencia y mejore el bienestar del mundo, accedemos a recursos y oportunidades que no están disponibles para emprendimientos que se basan únicamente en motivaciones egoístas. Esta enseñanza impactó profundamente a Ana María, porque se dio cuenta de que había estado viendo su proyecto de clínica como una empresa comercial que tenía que financiar exclusivamente con recursos materiales, cuando en realidad podía verlo como una misión espiritual que atraería automáticamente los recursos necesarios para su manifestación. La rabina Goldstein le enseñó a Ana María sobre el concepto de kavana, que se refiere a la intención consciente que traemos a cada acción. Cuando realizamos cualquier actividad con kavana elevada, explicó la rabina, esa actividad se convierte en un acto sagrado que participa en la obra divina de perfeccionamiento del mundo. El dinero, los recursos y las oportunidades fluyen naturalmente hacia proyectos que están alineados con esta intención de servicio elevado. Con esta nueva perspectiva, Ana María comenzó a desarrollar su proyecto de clínica no como una empresa comercial tradicional, sino como
lo que ella llamó una empresa de misión. En lugar de enfocarse obsesivamente en proyecciones financieras y planes de negocio convencionales, Ana María se enfocó en clarificar profundamente la misión espiritual de su proyecto y en alinear cada aspecto de su planificación con esa misión. Ana María definió la misión de su clínica como crear un espacio de sanación integral que honre tanto la sabiduría médica moderna como las tradiciones curativas ancestrales, proporcionando a las personas herramientas para sanar no solo sus síntomas físicos, sino también las causas emocionales y espirituales de la enfermedad. Con esta misión claramente definida, Ana María comenzó a tomar decisiones sobre su proyecto que estaban alineadas con principios espirituales en lugar de solo con consideraciones comerciales. En lugar de buscar el local más barato disponible, Ana María buscó un espacio que tuviera la energía y las características arquitectónicas apropiadas para crear un ambiente verdaderamente sanador. En lugar de contratar al personal más económico, Ana María buscó colaboradores que compartieran su visión de sanación integral y que estuvieran comprometidos con los más altos estándares de cuidado y servicio. La aplicación del principio del máser también transformó la manera en que Ana María estructuró su negocio desde el principio. Ana María decidió que su clínica dedicaría el 10% de sus servicios a atender gratuitamente a personas de escasos recursos que no podían permitirse cuidados médicos de calidad. Esta decisión no solo le dio a Ana María una satisfacción profunda, sino que también atrajo a profesionales de la salud excepcionales que querían trabajar en un ambiente donde podían expresar sus valores de servicio además de sus habilidades técnicas. Algo extraordinario comenzó a suceder cuando Ana María empezó a operar desde estos principios. Oportunidades que parecían imposibles comenzaron a materializarse de maneras que ella nunca había anticipado. Un grupo de inversionistas que habían escuchado sobre su misión se acercaron para ofrecerle financiamiento con términos excepcionalmente favorables. Profesionales médicos con décadas de experiencia en medicina integrativa se ofrecieron como voluntarios para ayudarla a desarrollar protocolos de tratamiento. Proveedores de equipos médicos le ofrecieron descuentos significativos porque querían apoyar un proyecto que combinaba excelencia técnica con propósito social. Pero lo más sorprendente fue que Ana María comenzó a desarrollar capacidades empresariales que no sabía que tenía. Aunque no tenía experiencia formal en administración de empresas, desarrolló una intuición extraordinaria para tomar decisiones operativas y estratégicas que resultaban ser consistentemente acertadas. Parecía como si tuviera acceso a una sabiduría que iba más allá de su educación y experiencia formal. Al cabo de 18 meses, la clínica de Ana María no solo estaba operando exitosamente, sino que tenía una lista de espera de 3 meses para nuevos pacientes y había recibido reconocimiento nacional como un modelo innovador de atención médica integrativa. Más importante aún, los resultados clínicos que la clínica estaba logrando con sus pacientes eran significativamente superiores a los que típicamente se obtenían en clínicas convencionales. Pero el éxito más profundo de Ana María fue el desarrollo de un modelo de negocio que podía ser replicado en otras comunidades. Ana María comenzó a recibir invitaciones de otros profesionales de la salud que querían implementar modelos similares en sus propias ciudades y desarrolló un sistema de franquicia social que permitía la expansión de su concepto sin comprometer los principios espirituales que habían sido fundamentales para su éxito. Al cabo de 5 años, Ana María había ayudado a establecer más de 20 clínicas similares en diferentes países de América Latina, había escrito 2 libros sobre medicina integrativa que se habían convertido en bestsellers internacionales y había desarrollado una fortuna personal que le permitía vivir cómodamente mientras continuaba expandiendo su impacto en el mundo. La historia de Ana María nos enseña el cuarto secreto fundamental de la prosperidad según la Torá. Cuando alineamos nuestros emprendimientos con misiones espirituales auténticas, accedemos a recursos y capacidades que trascienden nuestras limitaciones individuales.
Operamos en colaboración consciente con fuerzas universales que apoyan cualquier proyecto que contribuye genuinamente al bienestar y la elevación de la humanidad. Este principio está claramente expresado en el texto del Deuteronomio, donde se nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el contexto empresarial, esto significa que los negocios más exitosos y sostenibles son aquellos que se alimentan no solo de estrategias comerciales convencionales, sino también de propósitos espirituales que están alineados con el plan divino de evolución planetaria. Ahora quiero compartir contigo una de las enseñanzas más prácticas y transformadoras de toda la tradición talmúdica, una enseñanza que te permitirá aplicar inmediatamente todos los principios que hemos explorado hasta ahora para crear resultados tangibles en tu propia situación financiera. En el Tratado Berajot del Talmud se encuentra una enseñanza extraordinaria sobre el poder de las bendiciones para transformar tanto nuestra experiencia interna como nuestras circunstancias externas. Los sabios enseñan que existen tres tipos de bendiciones: las bendiciones que pronunciamos antes de disfrutar cualquier placer físico, las bendiciones que pronunciamos después de experimentar cualquier beneficio y las bendiciones que pronunciamos cuando presenciamos cualquier manifestación de la grandeza divina. Pero existe un cuarto tipo de bendición que raramente se enseña, pero que es el más poderoso de todos: la bendición que creamos a través de nuestras acciones conscientes. Esta bendición no se pronuncia con palabras, sino que se manifiesta a través de comportamientos que están tan perfectamente alineados con principios espirituales que convierten cada acción en una oración práctica. En el contexto de las finanzas personales, esto significa que podemos transformar cada decisión económica que tomamos en una bendición activa que no solo mejora nuestra propia situación financiera, sino que también contribuye al bienestar de todas las personas que son afectadas por nuestras decisiones. Para ilustrar este concepto, permíteme contarte la historia de Jorge Ramírez, un comerciante de productos agrícolas de Medellín, que había estado luchando durante años para mantener a flote un negocio familiar que había heredado de su padre, pero que había logrado transformar completamente su situación, aplicando exactamente estos principios de bendición activa. Jorge había heredado una distribuidora de frutas y verduras que llevaba 3 generaciones en su familia, pero que había estado perdiendo dinero consistentemente durante los últimos 5 años debido a la competencia de grandes cadenas de supermercados y a cambios en los hábitos de compra de los consumidores. Jorge trabajaba 16 horas diarias, se levantaba a las 3 de la madrugada para ir a los mercados mayoristas, pasaba el día entero vendiendo productos en su local y terminaba cada noche haciendo cuentas que raramente le daban resultados positivos. La situación de Jorge era particularmente frustrante porque él tenía un conocimiento profundo sobre productos agrícolas que había heredado de su padre y su abuelo. Sabía reconocer la calidad de las frutas y verduras simplemente por su aspecto, conocía a los mejores productores de cada región del país y tenía relaciones comerciales que habían sido construidas durante décadas. Pero todo este conocimiento y estas relaciones no parecían ser suficientes para competir en un mercado que se había vuelto cada vez más dominado por empresas con mayor capital y estrategias de marketing más sofisticadas. Jorge había intentado múltiples estrategias para revitalizar su negocio. Había tratado de reducir costos comprando productos de menor calidad, pero esto había dañado su reputación y había alejado a clientes leales. Había intentado competir en precio con las grandes cadenas, pero esto había eliminado completamente sus márgenes de ganancia. Había explorado mudarse a un local más económico, pero había descubierto que la ubicación era fundamental para su tipo de negocio. La transformación en la vida de Jorge comenzó cuando asistió a una charla
sobre negocios familiares sostenibles, donde conoció al rabino Aaron Goldberg, un consejero empresarial que había ayudado a docenas de negocios familiares latinos a revitalizarse aplicando principios de la sabiduría talmúdica. Durante su presentación, el rabino Goldberg compartió una enseñanza del tratado Kiddushin que cambiaría completamente la perspectiva de Jorge sobre su negocio y sobre el propósito del comercio en general. En el Talmud se establece que grande es el trabajo porque honra al trabajador, y más grande aún es el trabajo que beneficia a la comunidad. Esta enseñanza, explicó el rabino Goldberg, nos revela que existen niveles de trabajo. El primer nivel es el trabajo que nos permite sobrevivir. El segundo nivel es el trabajo que nos permite prosperar. Pero el tercer nivel, que es el más elevado, es el trabajo que se convierte en una bendición para toda la comunidad. Cuando nuestros negocios operan en este tercer nivel, automáticamente reciben apoyo de fuerzas que trascienden las dinámicas competitivas normales del mercado. Jorge se sintió profundamente identificado con esta enseñanza, porque se dio cuenta de que había estado enfocándose únicamente en los primeros dos niveles, supervivencia y prosperidad personal, sin considerar cómo su negocio podía convertirse en una bendición para su comunidad. El rabino Goldberg le enseñó a Jorge sobre el concepto de tikkun, que significa reparación o corrección. Cada negocio, explicó el rabino, tiene la oportunidad de identificar algo que está roto o que funciona de manera subóptima en su industria y de convertirse en una fuerza de tikkun que corrige esa situación para el beneficio de todos. Con esta nueva perspectiva, Jorge comenzó a analizar la industria de distribución de productos agrícolas no solo desde la perspectiva de cómo podía ganar dinero, sino desde la perspectiva de qué problemas podía resolver que beneficiarían tanto a los productores como a los consumidores. Jorge se dio cuenta de que uno de los problemas más grandes de la industria era la falta de información y educación. Los consumidores compraban frutas y verduras sin entender realmente cómo seleccionar productos de calidad, cómo almacenarlos apropiadamente o cómo utilizarlos de maneras que maximizaran sus beneficios nutricionales. Al mismo tiempo, los productores pequeños tenían dificultades para llegar directamente a los consumidores y frecuentemente recibían precios injustos por productos de excelente calidad. Jorge decidió transformar su distribuidora tradicional en lo que él llamó un centro de educación agrícola que no solo vendía productos, sino que también educaba a los consumidores y conectaba directamente a los productores con los compradores finales. Jorge comenzó a ofrecer talleres gratuitos los fines de semana donde enseñaba a las familias cómo seleccionar, almacenar y preparar frutas y verduras de manera óptima. Estos talleres no solo atraían nuevos clientes, sino que también creaban una lealtad extraordinaria, porque las personas valoraban enormemente el conocimiento que Jorge compartía generosamente. Jorge también implementó un sistema donde los productores pequeños podían vender directamente a los consumidores a través de su local, con Jorge recibiendo una comisión justa, pero permitiendo que tanto productores como consumidores se beneficiaran de precios más equitativos. Este sistema creó relaciones más directas entre productores y consumidores, lo que resultó en mayor satisfacción para ambas partes. La aplicación del principio del Maaser llevó a Jorge a dedicar un día por semana a entregar productos gratuitos a familias de escasos recursos de su barrio, especialmente a familias con niños que necesitaban mejor nutrición. Esta práctica no solo le dio a Jorge una satisfacción profunda, sino que también fortaleció enormemente su reputación en la comunidad. Al cabo de un año de implementar estas transformaciones, Jorge había logrado algo que parecía imposible en las circunstancias competitivas de su industria. Había triplicado sus ingresos, había reducido sus horas de trabajo de 16 a 10 por día y había construido una base de clientes tan leales
que muchos de ellos manejaban distancias considerables específicamente para comprar en su negocio. Pero lo más extraordinario fue que Jorge había transformado la naturaleza de su trabajo de una lucha de supervivencia en una misión de servicio. Se levantaba cada mañana emocionado por las oportunidades que tendría ese día de educar a las familias, de apoyar a los productores pequeños y de contribuir a una alimentación más saludable en su comunidad. La historia de Jorge nos enseña el quinto secreto fundamental de la prosperidad según la Torá. Cuando transformamos nuestros negocios en fuerzas de tikún, que resuelven problemas reales para el beneficio de nuestras comunidades, accedemos automáticamente a lealtad, apoyo y oportunidades que no están disponibles para negocios que operan únicamente desde motivaciones competitivas o egoístas. Este principio está claramente expresado en el texto de los Salmos, donde se nos enseña que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. En el contexto empresarial, esto significa que los negocios que se establecen para servir genuinamente las necesidades de otros, eventualmente cosechan abundancia y satisfacción que trascienden cualquier éxito que pueda obtenerse a través de estrategias puramente comerciales. Ahora quiero llevarte al nivel más profundo de comprensión de estos principios, compartiendo contigo la enseñanza más avanzada de toda la tradición cabalística sobre la naturaleza del dinero y su relación con la evolución espiritual de la humanidad. En los textos más esotéricos de la Kabbalah se encuentra la enseñanza de que vivimos en una época particular de la historia cósmica llamada Ikveta de Meshija, que significa los pasos del Mesías, o la época que precede inmediatamente a la manifestación de la conciencia mesiánica en el durante. Esta época, según estas enseñanzas, las estructuras económicas tradicionales basadas en escasez, competencia y explotación gradualmente colapsan y son reemplazadas por sistemas económicos basados en abundancia, colaboración y servicio mutuo. Los individuos y las organizaciones que se alinean conscientemente con esta transición participan directamente en la construcción del nuevo paradigma económico y reciben apoyo extraordinario para sus emprendimientos. Esto no es teoría mística abstracta, es una descripción precisa de lo que está sucediendo actualmente en nuestra economía global, donde vemos constantemente el colapso de empresas e industrias enteras que operan según principios obsoletos de competencia destructiva, mientras que simultáneamente vemos el florecimiento explosivo de empresas y movimientos que operan según principios de colaboración, sostenibilidad y impacto social positivo. Para ilustrar este fenómeno, permíteme contarte la historia de María Elena Vázquez, una maestra de escuela rural de un pequeño pueblo en las montañas de Colombia, quien aplicó estos principios avanzados para crear no solo abundancia personal, sino una transformación económica completa de toda su comunidad. María Elena había enseñado durante 20 años en la Escuela Rural San José, ubicada en las montañas del Huila, donde atendía a niños de familias campesinas que cultivaban café en pequeñas fincas. Su salario como maestra rural era tan modesto que apenas le permitía cubrir sus gastos básicos, y había aceptado durante años que su papel en la vida era servir a los demás sin expectativas de prosperidad material. La comunidad de San José enfrentaba desafíos económicos severos que parecían insuperables. Las familias dependían completamente del cultivo de café, pero los precios internacionales habían caído dramáticamente en los últimos años debido a la competencia de productores industriales y a las fluctuaciones del mercado global. Muchos jóvenes habían emigrado a las ciudades en busca de oportunidades, dejando a los mayores luchando por mantener las fincas familiares con recursos cada vez más limitados. María Elena veía cada día cómo el talento y el potencial de sus estudiantes se desperdiciaba por falta de oportunidades económicas y educativas. Niños brillantes y creativos abandonaban la escuela a los 14 años para trabajar en las fincas o para emigrar a Bogotá,
donde frecuentemente terminaban en trabajos de supervivencia que no utilizaban sus capacidades ni honraban sus aspiraciones. Durante años, María Elena había sentido una frustración creciente porque sabía que tenía las habilidades pedagógicas y la pasión necesarias para hacer una diferencia más grande en la vida de sus estudiantes, pero se sentía limitada por la falta de recursos y por la creencia de que una maestra rural no podía aspirar a crear cambios significativos en las estructuras económicas que mantenían a su comunidad en la pobreza. La transformación de María Elena comenzó cuando participó en un programa de capacitación de maestros rurales organizado por una universidad de Bogotá. Durante una de las conferencias conoció al rabino David Leví, un educador que había desarrollado un modelo de desarrollo comunitario basado en principios de la sabiduría judaica que había sido implementado exitosamente en comunidades rurales de Israel, Guatemala y Perú. El rabino Leví explicó durante su presentación que en la tradición judaica se enseña que cada comunidad, sin importar cuán pequeña o aparentemente insignificante, tiene un propósito único e irreemplazable en el plan cósmico de perfeccionamiento del mundo. No existen comunidades irrelevantes, explicó. Existen solo comunidades que aún no han descubierto su contribución especial al bienestar de la humanidad. Durante los días siguientes, el rabino Leví trabajó con María Elena y otros maestros rurales para aplicar lo que él llamaba los 8 principios de prosperidad comunitaria, que estaban codificados en diferentes textos de la sabiduría judaica. El primer principio que María Elena aprendió fue Yeshbon ha-Nefesh, que significa examen del alma o inventario espiritual. Este principio requería que María Elena identificara honestamente todos los recursos, talentos y oportunidades que existían en su comunidad, pero que no estaban siendo utilizados estratégicamente. Con esta nueva perspectiva, María Elena comenzó a documentar sistemáticamente las habilidades y conocimientos que poseían los adultos de su comunidad. Descubrió que entre los padres de sus estudiantes había carpinteros excepcionales, tejedoras con técnicas ancestrales, músicos con talentos extraordinarios, curanderos tradicionales con conocimientos únicos sobre plantas medicinales y agricultores con décadas de experiencia en técnicas de cultivo sostenible. El segundo principio, tzedek, que significa justicia, requería que María Elena analizara las injusticias estructurales que mantenían a su comunidad en la pobreza y que identificara maneras específicas de corregir esas injusticias a través de acciones locales. María Elena se dio cuenta de que una de las injusticias más grandes que enfrentaba su comunidad era la falta de acceso directo a mercados donde podían vender sus productos a precios justos. Los intermediarios que compraban el café y otros productos agrícolas locales pagaban precios extremadamente bajos, pero luego vendían esos mismos productos a precios múltiples veces superiores en las ciudades. El tercer principio, Giluz, que significa liberación o rescate, requería que María Elena identificara las creencias limitantes y los patrones de comportamiento que impedían que su comunidad manifestara su potencial económico completo. María Elena descubrió que muchas familias de su comunidad habían internalizado una mentalidad de victimización que las llevaba a creer que no tenían control sobre sus circunstancias económicas, que dependían completamente de fuerzas externas como los precios internacionales del café y que no podían crear oportunidades económicas alternativas porque carecían de educación formal o de capital inicial. El cuarto principio, Yidush, que significa renovación o innovación, requería que María Elena desarrollara estrategias creativas que combinaran los recursos tradicionales de su comunidad con oportunidades modernas de una manera que honrara su identidad cultural mientras expandía sus posibilidades económicas. María Elena comenzó a visualizar un modelo de desarrollo comunitario que integraría la educación formal que ella podía proporcionar como maestra
con los conocimientos tradicionales que poseían los adultos de la comunidad. Imaginó un sistema donde los niños aprenderían matemáticas calculando costos y ganancias de proyectos productivos reales, donde aprenderían ciencias naturales experimentando con técnicas de agricultura orgánica y donde aprenderían comunicación desarrollando materiales de marketing para productos locales. El quinto principio, Ahavat Jinam, que significa amor gratuito o altruismo auténtico, requería que María Elena asegurara que cualquier proyecto de desarrollo económico que implementara beneficiara a toda la comunidad, no solo a algunos individuos, y que fortaleciera la solidaridad comunitaria en lugar de crear competencia divisiva. María Elena diseñó un sistema de cooperativas donde las familias podían combinar sus recursos y habilidades para crear productos que ninguna familia podría crear individualmente, pero donde todas las familias compartirían los beneficios de manera equitativa según su contribución de trabajo y recursos. El sexto principio, emuná, que significa fe o confianza, requería que María Elena mantuviera una visión clara de lo que era posible para su comunidad, incluso cuando las circunstancias actuales parecían contradecir esa posibilidad. Este principio fue particularmente desafiante para María Elena porque requería que actuara consistentemente desde la visión de prosperidad comunitaria que había desarrollado, incluso cuando enfrentaba escepticismo de algunos miembros de la comunidad que dudaban de que cambios significativos fueran posibles. El séptimo principio, Histadlut, que significa esfuerzo humano, requería que María Elena implementara acciones específicas y consistentes para manifestar la visión que había desarrollado, sin esperar que los cambios ocurrieran automáticamente solo por haber creado la visión. María Elena comenzó organizando reuniones semanales donde presentaba su visión a diferentes grupos de familias y donde trabajaba colaborativamente para desarrollar planes específicos que cada familia podía implementar inmediatamente con los recursos que ya tenían disponibles. El octavo principio, Siyata Dishmaya, que significa asistencia divina, enseñaba que cuando las acciones humanas están perfectamente alineadas con principios espirituales auténticos, reciben apoyo de fuerzas universales que multiplican exponencialmente su efectividad. María Elena había aprendido que no debía esperar este apoyo antes de comenzar a actuar, sino que debía comenzar a actuar con los recursos disponibles, confiando en que el apoyo adicional aparecería en respuesta a la acción alineada. Durante los siguientes 2 años, María Elena implementó sistemáticamente estos 8 principios con resultados que superaron cualquier cosa que ella hubiera imaginado posible. La comunidad de San José se transformó de un pueblo rural empobrecido en un modelo de desarrollo sostenible que comenzó a recibir atención nacional e internacional. Las familias desarrollaron múltiples fuentes de ingresos, que incluían no solo el cultivo de café de alta calidad para mercados especializados, sino también la producción de artesanías textiles, instrumentos musicales tradicionales, productos de medicina herbal y experiencias de turismo rural educativo. Los jóvenes que anteriormente emigraban a las ciudades comenzaron a regresar porque descubrieron que podían crear vidas prósperas y satisfactorias en su comunidad natal. La escuela se expandió para incluir programas técnicos que preparaban a los estudiantes tanto para oportunidades universitarias como para emprendimientos locales. Pero lo más extraordinario fue que el éxito de San José inspiró a más de 100 comunidades rurales en Colombia, Ecuador y Perú a implementar modelos similares de desarrollo comunitario, creando una red de pueblos prósperos que operaban según principios de colaboración y sostenibilidad en lugar de competencia y explotación. María Elena se había convertido en una consultora reconocida internacionalmente que viajaba por toda América Latina compartiendo la metodología que había desarrollado. Había escrito 2 libros sobre desarrollo comunitario que se habían convertido en textos de referencia en universidades y organizaciones no gubernamentales,
y había recibido múltiples reconocimientos por su contribución a la reducción de la pobreza rural, pero el logro más profundo de María Elena no había sido personal sino comunitario. Había demostrado que cuando aplicamos principios espirituales auténticos al desarrollo económico, podemos crear abundancia que beneficia no solo a individuos aislados, sino a comunidades enteras y eventualmente regiones completas. La historia de María Elena nos enseña el sexto secreto fundamental de la prosperidad según la Torá. Cuando aplicamos estos principios no solo a nuestras finanzas personales, sino al bienestar de nuestras comunidades, participamos directamente en la construcción del nuevo paradigma económico que está emergiendo en nuestro planeta. Este principio está claramente expresado en el texto de Isaías, donde se nos enseña que tu pueblo será todo, justo, para siempre heredará la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Esta profecía describe un tiempo en la historia humana cuando principios de justicia, colaboración y servicio mutuo gobernarán todas las estructuras económicas y sociales. Ahora quiero compartir contigo el ejercicio práctico más poderoso de toda esta enseñanza, un ejercicio que te permitirá activar inmediatamente todos estos principios en tu propia vida y comenzar a experimentar transformaciones tangibles en tu relación con el dinero y la abundancia. Durante los próximos 90 días vas a implementar lo que yo llamo el protocolo de activación de abundancia consciente, un sistema integrado que combina todos los principios que hemos explorado en una práctica diaria que transformará tanto tu conciencia interna como tus resultados externos. Este protocolo consiste en 7 componentes que realizarás cada día durante exactamente 21 minutos, que es el tiempo mínimo necesario para crear nuevas conexiones neurales que eventualmente se convertirán en patrones automáticos de pensamiento y comportamiento. El primer componente, que tomarán 3 minutos, es la gratitud estratégica. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono o de comenzar cualquier actividad, vas a escribir en un diario 3 cosas específicas por las que te sientes genuinamente agradecido, pero con un enfoque particular en recursos, oportunidades o capacidades que podrías estar subutilizando. En lugar de simplemente agradecer por cosas que ya tienes, vas a agradecer por potencial que aún no has manifestado completamente. El segundo componente, que tomará 3 minutos, es el maaser consciente. Vas a calcular el 10% de cualquier dinero que hayas recibido el día anterior y vas a separar esa cantidad físicamente en un sobre o recipiente específico que dedicarás exclusivamente a ayudar a otros. No importa cuán pequeña sea la cantidad, lo importante es la consistencia de la práctica y la intención consciente de participar en la circulación de abundancia. El tercer componente, que tomará 3 minutos, es la visualización de servicio. Vas a cerrar los ojos y visualizar específicamente cómo vas a crear valor para al menos una persona ese día. No se trata de visualizar lo que quieres recibir, sino de visualizar lo que vas a dar. Esta práctica transforma tu enfoque mental de recibir a crear, de conseguir a contribuir. El cuarto componente, que tomará 3 minutos, es el análisis de oportunidades. Vas a revisar tu agenda del día y vas a identificar al menos una conversación, una reunión o una actividad donde podrías aplicar los principios de creación de valor que hemos explorado. Vas a planificar específicamente cómo vas a abordar esa situación de una manera que beneficie a todas las partes involucradas. El quinto componente, que tomará 3 minutos, es la declaración de intención. Vas a escribir o pronunciar en voz alta una declaración específica sobre la visión que tienes para tu vida financiera, pero expresada como si ya fuera una realidad presente. En lugar de decir quiero ser próspero, vas a decir soy un canal de prosperidad que beneficia a todos los que entran en contacto conmigo. El sexto componente, que tomará 3 minutos, es el compromiso de crecimiento. Vas a identificar una habilidad específica que vas a desarrollar ese día para aumentar tu capacidad de crear
valor para otros. Puede ser tan simple como leer un artículo educativo, practicar una técnica nueva o tener una conversación que expanda tu comprensión sobre las necesidades de tus clientes o colegas. El séptimo componente, que tomará 3 minutos, es la reflexión de alineación. Al final del día vas a revisar cómo implementaste los primeros 6 componentes y vas a escribir una lección específica que aprendiste sobre la relación entre tus intenciones, tus acciones y los resultados que experimentaste. Durante estos 90 días es fundamental que no trates de evaluar la efectividad de este protocolo basándote en cambios inmediatos en tus circunstancias externas. Los cambios más profundos ocurren primero en tu conciencia, luego en tus patrones de comportamiento, luego en tus relaciones y finalmente en tus resultados materiales. También es importante que entiendas que durante las primeras semanas de implementar este protocolo es probable que experimentes lo que los cabalistas llaman resistencia de purificación. Tu mente condicionada va a encontrar 1000 excusas para evitar la práctica. Vas a olvidar hacerla algunos días y vas a enfrentar situaciones que parecen contradecir los principios que estás aplicando. Esta resistencia no es evidencia de que el protocolo no funciona, es evidencia de que el protocolo está funcionando exactamente como debe, desafiando las programaciones subconscientes que han limitado tu prosperidad hasta ahora. Cada vez que sientas la tentación de abandonar esta práctica, recuerda que estás participando en algo mucho más grande que tu éxito financiero personal. Estás participando en la construcción de un nuevo paradigma económico global basado en principios de abundancia, colaboración y servicio mutuo. Cuando suficientes personas aplican estos principios simultáneamente, se crea lo que en la Kabbalah se llama un campo morfogenético de abundancia que facilita que otras personas también experimenten transformaciones financieras. Tu disciplina personal se convierte en un servicio para toda la humanidad. Los secretos que has aprendido hoy no son simplemente técnicas que puedes usar cuando te convenga. Son principios universales que funcionan independientemente de tu religión, tu nacionalidad o tus circunstancias actuales, porque se basan en leyes espirituales que gobiernan la operación de todo el universo. Tu vida financiera de hoy es el resultado de las semillas que plantaste con tus pensamientos, emociones y acciones en el pasado. Tu vida financiera del futuro será el resultado de las semillas que plantas con tus pensamientos, emociones y acciones a partir de este momento. La pregunta más importante que debes hacerte no es si estos principios funcionan, sino si tienes el coraje y la determinación necesarios para aplicarlos consistentemente hasta que se conviertan en tu nueva naturaleza. El universo está esperando que tomes la decisión de alinear completamente tu vida con estos principios eternos de prosperidad. Cuando tomes esa decisión y la respaldes con acción consistente, experimentarás transformaciones que superarán cualquier cosa que puedas imaginar en este momento. Pero recuerda, la transformación verdadera no ocurre porque leas sobre estos principios o porque los entiendas intelectualmente. La transformación verdadera ocurre cuando decides implementar estos principios inmediatamente, consistentemente y completamente, sin esperar a que las condiciones externas sean perfectas. El momento para comenzar no es mañana, no es la próxima semana, no es cuando hayas resuelto todos tus problemas actuales. El momento para comenzar es ahora, en este instante, con la situación exacta que tienes disponible en este momento. Tu futuro financiero no está determinado por tus circunstancias actuales, está determinado por las decisiones que tomas en respuesta a esas circunstancias. Y las decisiones más poderosas que puedes tomar son las decisiones de aplicar estos principios sagrados sin importar cuán desafiantes puedan parecer tus condiciones actuales. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y ha despertado en ti el deseo de transformar no solo tu situación financiera, sino también tu contribución al bienestar del mundo, entonces tienes la responsabilidad de compartir esta sabiduría con otros que están listos para recibirla. Comparte este mensaje con tu familia, con tus amigos, con tus colegas y con cualquier persona en tu círculo de influencia que pueda beneficiarse
de estas enseñanzas transformadoras, deja un comentario describiendo cuál de estos principios resonó más profundamente contigo y cómo planeas implementarlo en tu vida cotidiana. Suscríbete a este canal para recibir más contenido que te ayudará a profundizar tu comprensión y tu aplicación de estos principios antiguos pero eternamente relevantes. Y si conoces a alguien que está luchando financieramente o que se siente atrapado en patrones de escasez, comparte este mensaje con esa persona porque podría ser exactamente lo que necesita escuchar para comenzar el proceso de transformación que cambiará su vida para siempre. Recuerda, la sabiduría que no se comparte se convierte en una carga, pero la sabiduría que se comparte se convierte en una bendición que se multiplica infinitamente. Al compartir estos principios con otros, no solo les das la oportunidad de transformar sus vidas, sino que también fortaleces la energía de transformación en tu propia experiencia. Que la abundancia del Creador fluya a través de tu vida como un río de bendición que enriquece todo lo que toca y que tu prosperidad se convierta en una fuente de luz, esperanza y posibilidad para todos aquellos cuyas vidas son tocadas por la tuya. El secreto de la Torá que multiplica el dinero ya no es un secreto para ti. Ahora es tu responsabilidad convertir este conocimiento en sabiduría a través de la aplicación práctica y convertir esta sabiduría en transformación a través de la práctica consistente. Tu nueva vida de abundancia consciente comienza en este momento. Da el primer paso. Y el universo conspirará para apoyar cada paso adicional que tomes en esta jornada sagrada hacia la prosperidad que honra tanto tu bienestar personal como el bienestar de toda la creación. La bendición está activada. La transformación está disponible. El momento es ahora. Tu futuro próspero te está esperando.